Antes de empezar, déjenme decirles algo que podría sonar a exageración, pero no lo es. En tu casa hay un producto, probablemente olvidado en algún rincón, que podría sustituir a varios otros que compras cada mes. Productos de limpieza, desatascadores, suavizantes de telas, incluso soluciones para la cocina. Y lo más curioso, la mayoría de la gente usa este producto solo para una o dos cosas, sin tener ni idea de su verdadero potencial. Me refiero al vinagre blanco. Pero no se trata del uso básico con el que todo el mundo ya está familiarizado. Aquí verás aplicaciones prácticas y reales que te permitirán ahorrar dinero, evitar productos químicos innecesarios y resolver problemas cotidianos de una manera mucho más sencilla. Y a medida que avancemos, te darás cuenta de algo. Muchos de estos problemas comunes que has llegado a aceptar como normales, en realidad tienen soluciones mucho más sencillas de lo que parecen. Ahora presta atención hasta el final, porque algunos de estos usos rara vez se mencionan y pueden cambiar por completo la forma en que cuidas tu hogar. 1. Elimina los olores persistentes que ni siquiera los productos más caros pueden solucionar. Ahora presten atención a esto, porque parece sencillo, pero resuelve un problema que mucha gente ha intentado eliminar de todas las maneras posibles y del que nunca ha logrado deshacerse del todo. ¿Conoces ese olor que simplemente no desaparece? Limpias, usas productos caros, te echas perfume, abres la ventana, y aún así, unas horas después, el olor regresa como si estuviera atrapado allí. Esto no es una coincidencia. La mayoría de los productos que encuentras en el mercado no eliminan el olor, solo lo enmascaran. Es como perfumar algo que todavía está sucio. El problema sigue ahí, solo que oculto por un tiempo. Y es precisamente aquí donde el vinagre blanco hace algo completamente diferente. No lo disimula. Lo neutraliza. En otras palabras, actúa directamente sobre las moléculas que causan el mal olor, descomponiendo su estructura. En la práctica, esto significa que el olor simplemente desaparece, no hay vuelta atrás. Y lo más impresionante es donde funciona mejor. Ese sofá que parece limpio pero aún huele a comida, cigarrillos o un poco de moho, simplemente límpialo con un paño humedecido con vinagre blanco diluido y déjalo secar al aire. El olor desaparece sin dejar ningún aroma artificial. ¿Alfombras? Lo mismo. Sobre todo aquellas que acumulan olores con el tiempo y nadie puede explicar de dónde vienen. En el refrigerador, es casi mágico. Un pequeño recipiente con vinagre en su interior ayuda a eliminar los olores fuertes sin mezclarlos. ¿Y qué pasa con la ropa que huele mal? Como el sudor impregnado o ese olor que persiste incluso después del lavado. Un poco de vinagre en el ciclo de lavado soluciona el problema de raíz. Ahora viene la parte que poca gente cree. Una vez que el vinagre se seca, su olor también desaparece. En otras palabras, eliminas el olor, sin sustituirlo por otro. Y es precisamente por eso que, en muchos casos, funciona mejor que productos mucho más caros, porque realmente resuelve el problema, no solo lo enmascara. 2. Reemplaza el suavizante de telas, y lo mejora aún más. Esto suele sorprender a mucha gente, porque implica algo que probablemente usas todas las semanas. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que, incluso usando suavizante, a veces la ropa sale de la lavadora con una textura extraña, como pesada, o incluso con un olor persistente después de algunos usos? Esto sucede porque muchos suavizantes de telas no limpian realmente, sino que dejan una capa sobre la tela. Es esta capa la que proporciona esa sensación de suavidad, pero al mismo tiempo, acumula residuos, atrapando la suciedad e incluso las bacterias con el tiempo. Y ahí es donde el vinagre blanco cambia completamente las reglas del juego. Al sustituir el suavizante por un poco de este producto, se consigue el efecto contrario, se eliminan los residuos acumulados. Limpia las fibras de la tela en profundidad. ¿El resultado? La ropa se vuelve naturalmente más suave, más ligera y, lo más importante, mucho más limpia. Y hay un detalle que casi nadie menciona. El vinagre ayuda a eliminar las bacterias y los olores que quedan atrapados en la tela, algo que muchos suavizantes de telas perfumados simplemente no pueden hacer. En otras palabras, no solo mejoras la suavidad, sino que también solucionas el problema de la ropa que parece limpia, pero que no está 100% fresca. Y, de nuevo, no tiene un olor fuerte. Una vez seco, el olor a vinagre desaparece por completo. 3. Desatasca los desagües sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos. Ahora pasemos a algo que suele convertirse en un dolor de cabeza y un gasto innecesario. Desagüe obstruido. La mayoría de las personas, al notar que el agua drena lentamente, piensan inmediatamente en comprar esos productos químicos fuertes, caros y a menudo peligrosos.
Pero existe una solución mucho más sencilla, y probablemente ya la tengas en casa. Vinagre blanco con bicarbonato de sodio. Al mezclar ambos líquidos y verterlos por el desagüe, se produce una reacción efervescente inmediata. Parece bastante sencillo, pero esta reacción tiene un efecto poderoso. Comienza a aflojar y disolver la grasa, los residuos de jabón y la suciedad que se adhieren a las paredes de las tuberías, que es precisamente lo que causa la obstrucción. ¿Y lo mejor de todo? Puedes hacerlo sin utilizar productos agresivos, sin olores químicos fuertes y sin el riesgo de dañar las tuberías con el tiempo. Es el tipo de solución que parece básica, pero resuelve un problema que mucha gente solo puede solucionar utilizando productos caros. Y cuando te das cuenta de que algo tan simple funciona mejor que lo que te venden como solución, empiezas a ver el vinagre blanco con otros ojos. 4. Elimina las manchas difíciles de la ropa, incluso de sudor y desodorante. Ahora piensa en esa prenda de ropa que casi descartaste. Esa camisa de color claro con manchas amarillentas en las axilas, o esa camiseta que, incluso después de lavarla varias veces, sigue luciendo sucia. Mucha gente piensa que no hay solución para esto, o que requiere productos específicos y caros, repletos de productos químicos. Pero lo que casi nadie te dice es que, en la mayoría de los casos, el problema no es la mancha en sí, sino la acumulación. Los residuos de sudor, desodorante, jabón, todo esto se acumula en las fibras de la tela con el tiempo. Y llega un punto en que un lavado normal ya no puede eliminarlos. Y ahí es donde entra en juego el vinagre blanco, que actúa como un reinicio para la ropa. Al aplicar una pequeña cantidad directamente sobre la zona manchada antes de lavar, comienza a disolver los residuos atrapados en las fibras. Afloja lo que se ha ido acumulando durante semanas, a veces meses. Y los resultados empiezan a notarse después del primer lavado. La mancha se aclara, la tela vuelve a respirar, y ese aspecto anticuado comienza a desaparecer. Es el tipo de solución sencilla que mucha gente nunca prueba, y terminan tirando ropa que aún podría recuperarse fácilmente. 5. Limpia cristales y espejos sin dejar marcas. Ahora hablemos de algo que parece fácil, pero que casi nunca sale perfecto. Limpias el cristal, aplicas el producto, usas un paño, papel, y cuando terminas, ¿qué ves? Manchas. Marcas. Esas huellas que aparecen principalmente cuando les da la luz. Es frustrante, porque nunca parece ser del 100%. Y la razón es sencilla, muchos limpiacristales dejan residuos invisibles que solo se hacen visibles posteriormente. El vinagre blanco soluciona esto de forma sencilla. Cuando se diluye en agua y se aplica sobre vidrio o espejos, elimina la grasa, el polvo y las manchas sin dejar ningún tipo de residuo. En otras palabras, cero desperdicio. El resultado es un vidrio realmente limpio, genuinamente transparente, sin esas vetas que aparecen después de secarse. ¿Y la parte más interesante? Además de funcionar mejor en muchos casos, cuesta una fracción del precio de los productos manufacturados. Es el tipo de compromiso que parece insignificante, pero cuando lo pones a prueba, te das cuenta de que estabas complicando algo que podría ser mucho más sencillo. 6. Elimina la grasa incrustada de la cocina. Ahora hablemos de uno de los mayores enemigos en cualquier hogar, la grasa acumulada. ¿Sabes cuando miras la estufa, los azulejos o incluso el extractor de aire, y notas esa capa pegajosa que parece imposible de quitar? Frotas, aplicas productos, lo intentas todo, y parece que la grasa simplemente se extiende o vuelve al día siguiente. Esto sucede porque la grasa de cocina, especialmente cuando se acumula con el tiempo, crea una especie de película resistente. Y muchos productos comunes no son capaces de eliminar esta capa de manera efectiva. Y es precisamente aquí donde el vinagre blanco nos sorprende. Debido a su acidez, ayuda a disolver la grasa endurecida con mucha más facilidad. Al aplicarlo, especialmente con un paño o una esponja, comienza a aflojar la suciedad que estaba literalmente adherida a la superficie. Y lo que antes requería esfuerzo, comienza a suceder casi sin esfuerzo. Una estufa grasienta, azulejos con salpicaduras antiguas, incluso ese extractor de aire que mucha gente evita limpiar, todo empieza a responder de una manera mucho más sencilla. ¿Y la parte más interesante? Sin necesidad de utilizar productos agresivos, sin olores químicos fuertes y sin la sensación de esparcir más suciedad que limpieza. 7. Elimina las bacterias de las superficies, limpieza natural. Ahora esto es aún más importante, porque no se trata solo de limpieza, sino de salud. Muchas personas limpian encimeras, mesas y utensilios pensando que todo queda desinfectado, pero en la práctica, solo eliminan la suciedad visible. El problema es lo que no ves. Las bacterias, los microorganismos, permanecen ahí,
incluso después de una limpieza superficial. Y ahí es donde entra en juego una alternativa que mucha gente ignora porque parece demasiado simple: el vinagre blanco. Posee propiedades que ayudan a reducir la presencia de bacterias en diversas superficies, actuando como una solución de limpieza más natural, sin necesidad de recurrir a productos agresivos o cargados de químicos fuertes. En la práctica, esto significa que puedes usarlo en encimeras de cocina, mesas, incluso utensilios, especialmente en áreas donde preparas alimentos. Y aquí hay un detalle importante. No solo estás limpiando, sino que estás creando un entorno más seguro sin añadir sustancias que posteriormente entren en contacto con tus alimentos. Es una decisión inteligente: menos productos químicos, menores costes y mayor control sobre lo que realmente utilizas en tu hogar. 8. Elimina la cal y los residuos de agua dura. Ahora piensa en algo que mucha gente ve todos los días, pero que termina ignorando: esa capa blanquecina en los grifos. La alcachofa de la ducha que empieza a obstruirse poco a poco. El hervidor de agua que se enturbia por dentro. Esto no es tierra común y corriente. Se trata de cal, una acumulación de minerales del agua que, con el tiempo, se adhiere a las superficies. El problema es que no se elimina con la limpieza habitual. Puedes frotar, usar jabón, y en realidad nada cambia. Y es precisamente aquí donde el vinagre blanco actúa de una manera casi quirúrgica. Debido a su acidez, reacciona directamente con estos minerales, disolviendo la piedra caliza sin apenas esfuerzo. En la práctica, esto significa que el grifo opaco comienza a recuperar su aspecto original, la ducha vuelve a tener la presión normal y la tetera vuelve a quedar limpia por dentro. ¿Y lo mejor de todo? No hace falta raspar, no se dañan las superficies y no es necesario utilizar productos especializados y costosos. Es el tipo de solución que parece sencilla, pero resuelve un problema que, con el tiempo, puede incluso dañar el equipo si se ignora. 9. Prolonga la vida útil de la lavadora. Hoy en día, casi nadie hace esto, y al final acaban pagando un precio muy alto por ello. Incluso las lavadoras, a pesar de lavar la ropa todos los días, acumulan suciedad. Restos de jabón, suavizante, suciedad de la ropa, todo esto se acumula dentro del tambor y los sistemas internos, aunque no se vea. Y con el tiempo, comienzan a aparecer las señales. Un olor extraño en la lavadora, la ropa ya no sale tan limpia, e incluso un desgaste prematuro de las piezas internas. Y entonces mucha gente piensa que la máquina está envejeciendo, cuando en realidad solo está sucia por dentro. Y aquí es donde el vinagre blanco entra en juego como medida preventiva. Cuando se usa regularmente, en un ciclo vacío, ayuda a limpiar el interior de la máquina, disolviendo los residuos acumulados y eliminando los olores. Es como hacer una limpieza interna completa, sin tener que desmontar nada. ¿El resultado? La máquina funciona mejor, dura más, y la ropa queda realmente limpia, sin ese olor extraño que mucha gente ni siquiera sabe de dónde viene. Es un detalle sencillo, pero puede evitar un gran gasto más adelante. 10. Repele hormigas e insectos de forma natural. Ahora imagina una situación común: limpias la cocina, lo organizas todo, y al día siguiente, ahí están de nuevo. Las hormigas. Y lo más extraño es que, incluso después de limpiar, siguen apareciendo exactamente en el mismo camino. Como si estuvieran siguiendo una ruta invisible. Y de hecho, realmente lo son. Las hormigas dejan rastros químicos que les sirven de mapa entre sí. Así es como encuentran comida y siempre regresan al mismo lugar. Y aquí hay un detalle que casi nadie conoce. El vinagre blanco elimina esa vía. Al aplicar vinagre en las superficies donde aparecen, encimeras, esquinas, marcos de puertas o ventanas, se interrumpen estos rastros químicos. Es como si se borrara por completo su GPS. ¿Resultado? Simplemente dejan de volver. Y todo esto sin necesidad de usar insecticidas, sin olores tóxicos y sin introducir productos peligrosos en el hogar. Es una solución sencilla, pero extremadamente eficaz, especialmente para aquellos que lo han intentado todo y no entienden por qué siguen apareciendo las hormigas. 11. Deja las frutas y verduras más limpias y seguras. Ahora bien, esto es algo que mucha gente hace mal, sin siquiera darse cuenta. Compras frutas y verduras, llegas a casa, y normalmente solo les das un enjuague rápido, ¿verdad? Parece suficiente. Pero en la práctica, esto no lo elimina todo. Los residuos de suciedad, impurezas e incluso trazas de productos utilizados en el cultivo pueden permanecer en la superficie de los alimentos, incluso después de un lavado regular. Y ahí es donde el vinagre blanco entra en juego como un potenciador silencioso. Cuando se diluye en agua y se utiliza para lavar frutas y verduras,
ayuda a aflojar las impurezas que el agua por sí sola no puede eliminar. No se trata de cambiar el sabor ni de hacer algo complicado. Se trata simplemente de elevar los estándares de limpieza. Acabas consumiendo alimentos realmente más saludables, con un nivel de cuidado adicional que la mayoría de la gente ignora por completo. ¿Y lo mejor de todo? Es algo rápido, barato, y puedes empezar a hacerlo hoy mismo, sin cambiar prácticamente nada en tu rutina. 12. Ablanda la carne de forma natural en la cocina. Ahora pasemos a algo que puede cambiar por completo el resultado de tu comida, sin que tengas que comprar nada diferente. ¿Sabes cuando estás cocinando carne y, aunque estás haciendo todo bien, termina quedando dura, difícil de masticar, casi gomosa? Mucha gente piensa que todo depende del corte de pelo, o que no hay mucho más que hacer. Pero hay un detalle sencillo que marca una gran diferencia, y casi nadie lo utiliza. Vinagre blanco. Al añadir un poco al marinado, comienza a actuar sobre las fibras de la carne incluso antes de cocinarla. Descompone las fibras más duras, dejando la carne naturalmente más tierna. Y esto no es solo teoría, se experimenta en la práctica. La carne queda más jugosa, más fácil de masticar, e incluso absorbe mejor los condimentos. Ahora viene lo importante, no hay necesidad de exagerar. Una pequeña cantidad es suficiente para transformar la textura, sin dejar un sabor fuerte. Es uno de esos trucos de cocina sencillos que parecen básicos, pero cuando lo usas, te das cuenta de que estabas pasando por alto algo que marca una gran diferencia en el resultado final. 13. Elimina los olores fuertes de las manos, como ajo y pescado. Ahora piensa en una situación muy común. Terminas de cocinar, te lavas las manos con jabón, y, sin embargo, el olor persiste. Ajo, cebolla, pescado, da la sensación de que se te mete hasta la piel. Y cuanto más intentas eliminarlo, más parece extenderse. Esto sucede porque estos olores no se eliminan simplemente con jabón común, sino que se adhieren a la piel de una manera diferente. Y ahí es donde el vinagre blanco resuelve el problema en segundos. Simplemente pon un poco en tus manos, frota rápidamente y enjuaga. Lo que sucede: neutraliza el olor al instante. No lo enmascara, lo elimina. Y lo más curioso es que funciona incluso cuando nada más ha funcionado antes. Tras enjuagar, el olor desaparece, y el olor a vinagre también se desvanece. Es una solución tan sencilla que parece obvia, pero quienes la desconocen siguen soportando ese olor desagradable durante mucho más tiempo del debido. 14. Revitaliza toallas y prendas de vestir viejas. Ahora permítanme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has tenido una toalla que al principio era suave y cómoda, y con el tiempo se volvió áspera, rígida y casi desagradable de usar? ¿O prendas que se veían bien pero que empezaron a perder por completo su comodidad? La mayoría de la gente piensa que esto es normal, que simplemente es desgaste. Pero en realidad, a menudo no es así. Lo que ocurre es una acumulación silenciosa de residuos, jabón, suavizante, minerales del agua, todo esto se deposita en las fibras de la tela con el tiempo. Y esta acumulación es lo que hace que la toalla se ponga rígida, y la ropa pierda su vitalidad. Y aquí es donde el vinagre blanco hace algo que parece magia. Al usar una pequeña cantidad en la lavadora, comienza a disolver los residuos atrapados en las fibras. Limpia en profundidad incluso aquello que no se ve a simple vista. Y el resultado es inmediato. La toalla vuelve a estar más suave, más ligera, más parecida a como era cuando la compraste. La ropa vieja cobra una nueva vida sin necesidad de reemplazarla por prendas nuevas. Es como recuperar algo que creías perdido, utilizando algo que probablemente ya tienes en casa. 15. Da brillo a los metales y a los utensilios del hogar. Ahora mira a tu alrededor en la cocina. Cubiertos sin brillo, sartenes opacas, objetos de metal que ya no parecen limpios, incluso después de lavarlos. Mucha gente piensa que esto es desgaste natural, que el brillo simplemente se desvanece con el tiempo. Pero en la mayoría de los casos, no es así. Es una acumulación. Residuos, grasa, minerales, todo esto crea una capa invisible que opaca por completo el brillo original del metal. Y lo más curioso: lavas, frotas, y nada cambia. Porque el problema no es solo suciedad común. Y una vez más, el vinagre blanco resuelve el problema de forma sencilla. Al aplicarse a estos metales, ayuda a eliminar la capa acumulada, revelando el brillo que aún se encuentra debajo. Y el efecto es visible de inmediato. Los cubiertos vuelven a reflejar la luz, las ollas y sartenes parecen nuevas, incluso las piezas decorativas parecen renovadas. Sin productos caros, sin esfuerzo excesivo, y sin complicaciones.
Es el tipo de resultado que sorprende, porque demuestra que, a menudo, lo que parece viejo, simplemente no recibió el cuidado adecuado. Ahora detente y piensa por un segundo. ¿Cuántos productos diferentes utilizas hoy en día en casa para solucionar problemas que, en esencia, son similares? Uno para el olor, otro para la grasa, otro para la ropa, otro para la limpieza. Y aún así, a menudo el resultado no es tan bueno como se esperaba. Lo que acabas de ver aquí muestra algo simple, pero poderoso. No hace falta complicar tanto las cosas. El vinagre blanco, que mucha gente ignora o subestima, resuelve un gran número de situaciones cotidianas, a menudo mejor que productos caros repletos de productos químicos. Y lo más importante, obtienes mayor control sobre lo que utilizas en tu propio hogar. Menos gasto, menos excesos y más eficiencia. Ahora dime abajo, ¿cuál de estos usos desconocías por completo? ¿Y cuál probarás primero? Porque la verdad es simple, una vez que empiezas a usar el vinagre blanco de esta manera, es muy difícil volver a hacer las cosas como antes.